El misterio del hombre. Parece realmente increíble. La educación superior dicta cursos técnicos de fisiología, anatomía, antropología y psicología. Las universidades desmenuzan al hombre para estudiarlo centímetro por centímetro. Analizan cada una de sus facetas. Descomponen el cerebro humano y lo estudian. Y sin embargo, la mente humana sigue siendo un misterio aún para los psicólogos más avanzados. No saben qué es el hombre ni por qué llegó a existir. Este es el gran misterio número 3 que el hombre jamás ha entendido. ¿Se trata acaso de un animal superior que ha descendido por fuerzas residentes sin planificación ni propósito inteligente mediante un proceso de evolución? ¿Por qué está el hombre facultado para pensar y razonar? ¿Y por qué tiene tanto conocimiento vedado a los animales? ¿Es acaso un alma inmortal? ¿Es carne y hueso con un alma inmortal en su interior? ¿Qué es la persona humana? ¿Y por qué existe? ¿Por qué estamos en la Tierra? ¿Acaso el género humano surgió al azar? ¿O por el contrario, obedece a un designio y un propósito? Hemos dicho que todo efecto tiene una causa. El efecto en cuestión es el hombre. El hombre existe. ¿Cómo y por qué llegó a existir? ¿Lo colocaron aquí o bien surgió al azar, resultado de procesos ciegos e irracionales de la evolución? Es algo que debe interesarnos. Es un misterio que ha desconcertado a la educación superior. La educación superior en el siglo XX ha llegado casi unánimemente a aceptar la teoría de la evolución. Ni siquiera considera la posibilidad de una creación planeada por un Dios de mente suprema, inteligencia perfecta y poder ilimitado. Mas la teoría de la evolución no puede explicar un mundo paradójico que produce adelantos admirables, pero que es incapaz de resolver sus problemas y sus males crecientes. No da ninguna razón para la existencia humana. La educación superior ignora despectivamente, y sin estudiarlas, siquiera las verdades bíblicas acerca de la presencia del hombre en la tierra y las causas del estado actual de la civilización. La educación en el mundo civilizado es enteramente materialista. La educación se ha reducido a una mezcla del agnosticismo de la evolución, la política y economía de Carlos Marx y la moral de Sigmund Freud. La educación superior ignora totalmente el misterio del hombre y de la civilización humana. La educación superior no sabe y no desea saber. Cuando averiguamos el por qué y el qué, los intelectuales, depositarios del conocimiento, evaden el asunto o bien salen lanza en ristre. Ignoran, porque así lo desean, qué es el hombre y por qué existe. La educación cierra la mente y la boca en un silencio obstinado. La ciencia no sabe, y la religión no lo revela, porque tampoco lo sabe. Es increíble, pero cierto. ¿Por qué esta ignorancia voluntaria? Porque el asunto tiene que ver con Dios. Satanás es hostil contra Dios. Satanás ocupa el trono de la tierra y ha cegado la mente de los intelectuales y otros miembros de la sociedad. Pensemos por un momento en el individuo más erudito, con varios títulos universitarios a sus espaldas. Está altamente capacitado en ciertos campos específicos respecto de los cuales tiene conocimientos detallados y complejos. Pero si le preguntamos sobre algo que está fuera de su campo de especialización, es tan ignorante como los demás mortales carentes de sus intrincados y laberínticos conocimientos.
Los principales estamentos de la civilización, el gobierno, la religión, la educación, la ciencia, la tecnología y la industria, le sacan el cuerpo a Dios. No quieren que Dios se meta en sus asuntos. La sola mención de su nombre los hace sentir incómodos. Esta ignorancia solo se explica por la influencia invisible e inadvertida del poder maligno y sobrenatural de Satanás y los seres demoníacos espirituales. Cuando leemos en Apocalipsis 12:9 que todo el mundo ha sido engañado por Satanás, esto incluye a los de avanzado intelecto. Jesucristo dio gracias a Dios porque ocultó su verdad a los sabios y prudentes y la reveló a quienes son bebés en el conocimiento materialista. En el primer capítulo de este libro hablamos de qué y quién es Dios, y encontramos que Dios es muy real. Dios es más de una persona, es una familia, es la familia divina y suprema. Es el creador de cuanto existe y tiene un propósito, que es la creación del carácter perfecto, justo, santo y espiritual en el hombre, hecho inmortal y convertido en parte de su familia divina. La presencia del hombre en la tierra tiene que guardar alguna relación con el propósito del Dios creador. Con estas preguntas y afirmaciones de importancia básica, tenemos que preguntar, ¿por qué hay tantos males en nuestro mundo enfermo y caótico? Nuestro mundo afronta, como su problema número uno y sin solución, aquel de la supervivencia humana. ¿Podrá sobrevivir el hombre en la tierra aunque sea por lo que resta de este siglo? ¿Podrá sobrevivir a la explosión demográfica y a la fuerza nuclear producto de su inteligencia? Consideremos ahora lo que hemos dicho acerca del propósito de Dios para los ángeles que pecaron en la tierra, porque aquella rebeldía de los ángeles lleva directamente al propósito de Dios para el hombre. A nuestra pregunta de qué es el hombre y por qué existe. En vez de mejorar, embellecer y completar la creación de la tierra, los ángeles pecadores la redujeron a la ruina y la desolación. Veamos ahora Génesis 1:1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las palabras hebreas traducidas como desordenada y vacía son tohu y bohu, que significan asolada, arruinada, deteriorada. La palabra estaba también se traduce como se volvió en Génesis 19:26. Así, después de quizá millones de años, todo se había convertido en una superficie oceánica, y la luz se había convertido en tinieblas por obra de la iniquidad de los ángeles. Quiero intercalar aquí un principio bíblico dentro del contexto inmediato. Isaías nos da la siguiente instrucción. ¿A quién se enseñará la ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Isaías 28:9 y 10. La mayoría de las personas que pretenden aplicar este principio de la comprensión bíblica toman cada poquito fuera de su contexto y lo interpretan a su manera. La Santa Biblia es un libro singular, único. El hecho de que sus verdades se revelen un poquito allí y otro poquito allá, significa que es un libro codificado que no había de entenderse hasta el actual tiempo del fin, tal como explicamos en otra parte de este libro. Quienes han pretendido leer la Biblia directa y continuamente desde el principio, han quedado desconcertados. Muchos terminan por alzar los hombros y decir, como dije yo alguna vez, sencillamente no la entiendo. Por eso alguien dijo de la Biblia que es el libro que nadie conoce. Como hemos explicado ya, la Biblia es como un rompecabezas. El panorama completo no aparece hasta que se hayan unido las distintas piezas correctamente.
Otros pasajes de las Sagradas Escrituras traen información relacionada directamente con el capítulo 1 del Génesis. Ahora entendamos los antecedentes. Génesis 1:1. Dios creó los cielos y la tierra. Ya hemos visto en el capítulo 2 de este libro que los cielos, o sea, el universo y la tierra, fueron creados después de los ángeles. Los ángeles puestos en la tierra no completaron la creación de nuestro planeta mejorándolo, desarrollándolo y embelleciéndolo, sino que lo asolaron y arruinaron. El gobierno de Dios se había anulado en la tierra. Entonces, de todos los seres vivientes en el universo, Dios era el único que con toda seguridad jamás se desviaría del camino de su ley. No era posible crear un ser superior ni más perfecto que el querubín lucero, quien se había revelado. El carácter no se puede crear automáticamente por decreto. El carácter espiritual divino es la acción y conducta habitual de la persona, o ente creado que llega al conocimiento de los caminos de Dios, y ejerce la voluntad de seguir esos caminos aún contra toda oposición, tentación o apetito contrario. El carácter es algo que necesita desarrollarse con el consentimiento, la voluntad y la acción del ente creado. Es impartido por Dios y aquel ente tiene que recibirlo voluntariamente. Dios, pues, decidió, o bien había decidido de antemano, realizar la proeza creativa suprema, reproducirse a sí mismo. Y esto lo haría por medio del hombre. Dios sabía que tendría que hacerlo por medio de la materia. A fin de preparar un lugar para el hombre, Dios renovó la faz de nuestro planeta. Esto se explica en Salmo 104:30. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Ahora volvamos a Génesis 1:2. La tierra había quedado arruinada, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo primero que hizo Dios fue convertir las tinieblas nuevamente en luz, como en la creación original. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. En 6 días Dios renovó la faz de la tierra. Esta renovación no fue el acto original de creación, sino una restauración para devolverla al estado en que había sido creada originalmente. Así preparó la tierra para recibir al hombre. Confinando los mares, Dios dejó a descubierto los continentes. Luego creó la vida vegetal sobre la tierra y después la vida acuática en el mar y los animales terrestres. En el idioma hebreo en que Moisés escribió, los vertebrados se denominan nefesh, en los versículos 20, 21 y 24. Los traductores de la versión Reina Valera de la Biblia, revisión de 1960, vertieron la palabra nefesh correctamente como ser viviente. Luego, en Génesis 2:7, refiriéndose al hombre, la palabra misma, nefesh, se traduce también como ser viviente. Nefesh significa literalmente vida de los animales, y se refiere a la vida física, no al espíritu. Sin embargo, en muchos pasajes de la Biblia la palabra nefesh se ha traducido erróneamente como alma, como si se tratara de algo diferente de la vida animal y física. La tierra se había convertido nuevamente en una obra perfecta, pero sin terminar. Todavía le faltaban los toques finales. Como hemos explicado antes, Dios crea en etapas duales. Podríamos compararlo con la preparación de una torta. En la primera fase la torta sale del horno, pero no está completa, hasta que se le haya agregado la segunda fase, el batido o decoración, que embellece, enriquece y completa la torta. Dios puso a Lucero y sus ángeles sobre la tierra. Su intención era que completaran la creación poniéndole, por así decirlo, los toques finales a fin de embellecer, mejorar y enriquecer la tierra. Pero los ángeles pecaron y trajeron caos, confusión y tinieblas a nuestro planeta. Ahora Dios renovó
renovó la faz de la tierra para el hombre, hecho para convertirse en la imagen misma del carácter de Dios y que llevaría también su forma o semejanza. La intención de Dios era que el hombre le diera a la tierra sus toques finales, mejorándola y embelleciéndola, poniéndole el batido a la torta, por así decirlo. Así el hombre participaría en la creación final de la tierra. Pero en vez de hacerlo así, el hombre ha dañado, contaminado, mancillado y corrompido casi todo lo que ha tocado. ¿Para qué creó Dios al hombre? Para cumplir su propósito supremo de reproducirse a sí mismo mediante el objetivo supremo de crear el carácter justo y divino en millones de hijos engendrados que se convertirían en seres divinos al nacer como miembros de la familia de Dios. El hombre debía mejorar la tierra física que Dios le entregó, acabando su creación, cosa que los ángeles pecadores habían rehusado hacer. Y de esta manera debía restaurar el gobierno de Dios y su camino de vida. Más aún, en este proceso debía completar la creación del hombre desarrollando en sí mismo y con su consentimiento el carácter justo y santo de Dios. Una vez infundido este carácter en el hombre y transformando éste de carne mortal en espíritu inmortal, se hará realidad el increíble potencial humano, el nacimiento del hombre dentro de la familia divina de Dios, la restauración del gobierno de Dios en la tierra y la participación del hombre en la obra de creación, terminando la creación en todo el vasto e interminable universo. Este potencial increíble del hombre se explicará detalladamente más adelante. Entonces Dios se habrá reproducido incontables millones de veces. Así pues, en el sexto día de la semana de la recreación, Dios, Elohim, dijo: hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. El hombre había de tener con su consentimiento una relación especial con su Hacedor. Fue creado en la forma de Dios. Recibió un espíritu, una esencia espiritual, para que esta relación fuese posible. Sobre esto volveremos más adelante. Ahora bien, Dios creó al hombre de materia. Esto era necesario para lograr el fin que Dios se proponía. Entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento, aire de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. El hombre formado del polvo material de la tierra y al respirar el aire se convirtió en un ser viviente o alma. Aquí no dice que el hombre sea ni tenga un alma inmortal. Lo que se formó de la tierra se convirtió en un alma. La palabra alma se ha traducido de la palabra hebrea nefesh, que significa simplemente un animal que respira. En el primer capítulo del Génesis hemos visto que la palabra nefesh se utiliza para referirse a los animales como seres vivientes. Génesis 1:20, 21 y 24. Los traductores vertieron la palabra nefesh al español con la expresión ser viviente para referirse tanto a los animales como al hombre. Pero en otras partes de la Biblia tradujeron la misma palabra nefesh como alma. Por tanto, el alma es algo físico, compuesto de materia y que puede morir. Esta es una verdad aceptada por muy pocas iglesias y probablemente por ninguna otra religión. Es otra prueba que identifica la única iglesia de Dios. Llegamos ahora a otra verdad que hasta ahora, hasta donde yo sé, es conocida solamente por la única iglesia verdadera. ¿No le ha llamado la atención la diferencia abismal que hay entre la mente del hombre y el cerebro de un animal? La explicación constituye otra prueba de la falsedad de la teoría de la evolución. El cerebro de los animales vertebrados superiores en el reino animal es esencialmente igual en su forma, diseño y constitución al cerebro humano. Los cerebros de la ballena, el elefante y el delfín son más grandes, y el del chimpancé es casi del mismo tamaño.
pero lo producido por el cerebro humano es indescriptiblemente superior. Muy pocos saben por qué. Varios pasajes de las Sagradas Escrituras muestran que hay un espíritu dentro del hombre. 1 Corintios 2:11. El espíritu no es materia, mientras que el hombre sí es materia. Para distinguirlo del Espíritu Santo de Dios, suelo denominarlo el espíritu humano, pero no es materia sino espíritu. Este espíritu humano imparte la facultad del intelecto al cerebro físico del hombre. El espíritu no ve, no oye, no gusta, no huele ni palpa. Es el cerebro el que ve por medio del ojo, que oye por medio del oído, etc. El espíritu humano en sí no puede pensar. El cerebro físico sí piensa. ¿Cuál es entonces la función de este espíritu humano? No es un alma, pero uno, imparte la facultad del intelecto, que es la capacidad de pensar, el poder intelectual al cerebro humano. Y dos, es el medio que Dios ha dispuesto para hacer posible una relación personal entre el hombre como ser humano y Dios como ser divino. Filósofos y humanistas hablan con suficiencia del valor de la vida humana como algo excelso en sí. Hablan del Dios que llevamos adentro, de aprovechar los recursos innatos y ocultos que poseemos. Predican la confianza en sí mismo y glorificación del yo. Con toda su presunción, ignoran y desconocen los valores reales y el increíble potencial humano. El valor de la vida humana es infinito comparado con lo que ellos suponen, pero al mismo tiempo su potencial es incalculablemente mayor de lo que se imaginan. La verdad viene por revelación. Mientras no se revele, sigue siendo un misterio oculto a los intelectos engañados y vanidosos. Repito lo que Jesús dijo en oración: Te alabo, Padre Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mateo 11:25. ¿Cuál es la verdad acerca del valor del hombre? ¿Cuánto vale en realidad la vida humana? Su valor ha sido muy sobreestimado, considerando lo que realmente es, pero ha sido igualmente subestimando, si consideramos su potencial supremo. La verdad es algo asombroso. Observemos a un bebé dulce e inocente nacido hace pocas horas, o el rostro de un anciano de 80 años que prácticamente ha completado su vida, y preguntémonos, ¿cuánto valen esas vidas? Una que apenas comienza, otra que está por apagarse. ¿Podría usted dar la respuesta correcta? Entendamos, este es el punto difícil. Este es el punto clave donde los eruditos del mundo se salen por la tangente. La ciencia y la educación superior dan por sentado casi universalmente que no hay nada distinto de la materia. Niegan la existencia del espíritu, lo que equivale a negar, aunque sea tácitamente, la existencia de Dios. La moderna ciencia de la investigación cerebral nos enseña que el cerebro humano cumple muchas funciones imposibles para el cerebro animal, pero que en lo físico no hay prácticamente ninguna diferencia entre los dos. El animal no piensa ni razona, no estudia ni puede tomar decisiones diferentes de lo que le ordena el instinto. No puede saber lo que sabe el hombre. No tiene actitudes de juicio, sabiduría, amor, bondad, cooperación, ni conoce la competencia, la conspiración, la envidia, los celos ni el resentimiento. No aprecia la música, el arte ni la literatura. No tiene cualidades ni características espirituales. Sin embargo, la ciencia y la educación superior afirman resueltamente que la facultad del intelecto en el hombre es algo puramente físico. Yo tuve que hallar pruebas racionales de que Dios existe y de que efectivamente es más real que la materia. Tuve que demostrar que la Santa Biblia es la palabra autorizada de Dios mediante la cual Él se comunica con el hombre y le revela verdades que de otra manera le serían inaccesibles. Y allí he revelado un propósito, un designio, un significado que permanecen ocultos a quienes se creen muy instruidos. Encontré revelada la explicación de los males crecientes en un mundo cada día más adelantado.
¿Puede el hombre como ser diseñado y creado decir a su Hacedor, ¿por qué me hiciste así y para qué? ¿Puede dar instrucciones a su Hacedor? ¿Acaso no le corresponde más bien abrir su mente y escuchar cuando su Hacedor le revela la razón de su existencia? El Creador revela y enseña en su libro, escrito en cifra, que es la Santa Biblia. Su mensaje profundo se hace accesible al entendimiento humano por la presencia del Espíritu Santo, que mora en la mente humana que ha aceptado la revelación y acatado a Dios creyéndolo y obedeciéndolo. A esto se les aclara la verdad indescriptiblemente maravillosa. Pero tomemos nota de lo siguiente. Reflexionemos sobre esta pregunta. Si el hombre tuviera solo un cerebro físico como los animales, ¿cómo podría el gran Dios espiritual inyectar sus verdades espirituales en el cerebro animal? La respuesta es clara. No lo hace. Los animales no tienen conciencia de Dios ni tienen conocimientos espirituales. El espíritu humano en el hombre mortal hace posible un contacto directo con el gran Dios espiritual. No hay ningún canal de comunicación directo entre el cerebro de un animal y la mente del Dios Supremo. Meditemos sobre esto. Los hombres solemos hablar de la obra maravillosa que es el ser humano, con su cerebro y los diversos componentes físicos de su cuerpo que funcionan concertadamente, pero sin el espíritu que imparte la facultad intelectual al cerebro y abre un canal directo de comunicación con la mente del gran Dios. El hombre no sería mejor que las bestias. Con el espíritu en el hombre, la creación del hombre se hace aún más asombrosa. Es este espíritu humano lo que le permite al hombre unirse con Dios, de modo que el hombre pueda ser engendrado por Dios al unirse el espíritu de Dios con el espíritu humano, impregnándolo como hijo del Supremo Creador. El valor de la vida humana, pues, radica solo dentro del espíritu humano, combinado con el cerebro humano. Debe aclararse de una vez que este espíritu humano no ha sido percibido por los psicólogos más eruditos, y sin embargo es la esencia misma de la mente humana. El libro del Creador revela algo contrario a las enseñanzas de los humanos sujetos al error, que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, que este polvo se convierte en un alma y que es mortal como todos los vertebrados. El hombre ha insistido en aceptar la primera mentira de la historia humana, la mentira que Satanás le dijo a nuestra madre Eva, que el hombre es inmortal, que no morirá. El alma es simplemente un ser viviente que respira. En la Biblia todos los animales se llaman almas o seres vivientes, en hebreo nefesh. Por lo tanto, si el hombre es un alma como lo afirma Génesis 2:7, ver también 1 Corintios 15:45, también lo son los animales. Sin embargo, hay un espíritu humano, 1 Corintios 2:11, dentro del alma. Este espíritu humano no imparte la vida. La vida humana, como la vida de todos los vertebrados, viene de la circulación de la sangre oxigenada por el aliento o el aire. Dios revela que en todo ser humano hay un espíritu. Este espíritu no se encuentra en los animales. El espíritu humano dota al cerebro de intelecto, facultándolo para adquirir conocimientos, para pensar, razonar, tomar decisiones y producir actitudes de bien o mal. El cerebro del hombre y del animal son parecidos. La superioridad de la mente humana no se debe a la superioridad de nuestro cerebro, sino a la presencia de un espíritu humano dentro de él. El cerebro animal está dotado no de intelecto, sino de instinto. Esto parecerá extraño porque es una dimensión del conocimiento que nadie había enseñado hasta ahora. La verdad es que el valor de la vida humana estriba única y exclusivamente en el espíritu humano y su obra en combinación con el cerebro. Dios formó al hombre de materia, pero a imagen y semejanza de Dios en cuanto a su forma. Los animales y el hombre tienen el mismo aliento, la misma fuente de vida. Mueren una misma muerte. La vida humana es la existencia animal, pero en la forma de Dios y con el espíritu humano agregado al cerebro. El hombre fue hecho para tener una relación con su Creador. Por lo tanto, fue creado en la tierra, en la forma de su
de su Hacedor y la presencia de un espíritu en él hizo posible que tuviera un contacto y una relación con él. Pero la creación del hombre no estaba terminada. Mental y espiritualmente el hombre existía solo a medias. Era preciso agregarle el Espíritu de Dios para que se uniera con su espíritu humano, lo engendrara como hijo de Dios, lo uniera con su Hacedor y por último le permitiera nacer dentro de la familia divina. Detengámonos aquí un momento. Nótese nuevamente la dualidad en el proceso creativo de Dios. El primer hombre, Adán, fue una obra física a la cual se agregó el espíritu humano. Cuando la creación del hombre está terminada, será una obra espiritual formada enteramente de espíritu. Al recibir el Espíritu Santo de Dios, el hombre recibe el espíritu y la mente misma del Dios inmortal. Este espíritu se une con el espíritu humano. El Espíritu de Dios no puede introducirse en un animal, y éste no podría recibirlo, porque el animal no tiene dentro de sí un espíritu con el cual se pueda combinar el espíritu divino. En este punto voy a intercalar una verdad acerca de un tema que en la actualidad es quizá el punto más controversial en el mundo occidental, el aborto. El espíritu humano entra en el embrión humano en el momento de la concepción. Cuando la persona adulta se convierte en este espíritu, el que se puede unir con el Espíritu Santo, que viene del gran Dios creador y que impregna al individuo con vida de Dios como hijo del Dios viviente, en estado de gestación pero aún sin nacer. Destruir un embrión o un feto en el vientre materno es asesinar a un futuro ser divino. Por lo tanto, el aborto es asesinato. Ahora bien, ¿cuál es el valor real de una vida humana? La vida humana es una existencia animal pero con un espíritu humano que da al cerebro la facultad del intelecto. El espíritu humano hace posible la unión con el Espíritu Santo y con la mente y la inmortalidad de Dios. Cuando el hombre muere, el cuerpo revierte al polvo y el espíritu regresa a Dios. El espíritu humano que se va en el momento de la muerte es en realidad un molde espiritual de sí inconsciente. Pero en la resurrección traerá al cuerpo resucitado toda la memoria, el conocimiento y el carácter, así como la forma que tuvo la persona antes de morir. El espíritu humano en sí mismo no ve, piensa, oye ni sabe. La única vida verdadera e inherente radica en el Espíritu Santo de Dios, unido al espíritu humano. El valor de la vida humana está en el espíritu humano y su potencial de unirse con el Espíritu de Dios, que es la mente y la vida de Dios. Los filósofos consideran que el hombre tiene un valor supremo en sí. Hablan de la dignidad humana y de los poderes divinos inherentes en cada ser humano. Abogan por la autoconfianza y la glorificación del yo. Pero la verdad es otra. El único valor de la vida humana radica en el espíritu humano y su potencial de ser engendrado por Dios y más tarde nacer como Dios, como hijo de la familia de Dios. El hombre no es un Dios en sí mismo, sino carne y hueso mortales, con un cerebro dotado de intelecto gracias al espíritu humano. Por lo tanto, el hombre en sí mismo es infinitamente más pequeño e insignificante de lo que creen los llamados sabios de este mundo. Pero una vez engendrado por el Dios Supremo, por la vida y el espíritu del Dios viviente que mora en él, el potencial del ser humano viene a ser infinitamente más valioso de lo que el mundo se ha imaginado. Dios crea, como dijimos antes, por el principio de dualidad. Así es la creación del hombre, pues se cumple en dos etapas. Uno, la etapa física, que comenzó con el primer hombre, Adán. Y dos, la etapa espiritual que comenzó con el segundo Adán, que es Jesucristo. Primera de Corintios 15, 45, 46. Así también el hombre fue hecho desde su creación y nacimiento con el espíritu humano que se convirtió en parte integral de su ser. Pero mental y espiritualmente el hombre está incompleto. Se le hizo de tal manera que necesitara otro espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Y cuando recibe aquel don de Dios, entonces el Espíritu mismo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16.
Esta es la primera etapa del engendramiento dentro de la creación espiritual del hombre. Esto se explica claramente en 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, el conocimiento espiritual. La mente natural recibe conocimiento de las cosas materiales físicas y también puede tener algún sentido de la moral, la ética, el arte y la cultura que no tienen los animales, pero en lo que respecta al bien y al mal, puede conocer y obrar el bien solamente a nivel humano, lo que es posible por el espíritu humano. Pero este sentir y hacer el bien se limita al nivel humano del espíritu humano, que es inherentemente egoísta. Puede tener y expresar amor a nivel humano, pero sin el Espíritu Santo de Dios no puede tener ni expresar amor a nivel de Dios, ni puede adquirir conocimientos de lo espiritual como se revela en 1 Corintios 2. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, versículo 10. Nótese en particular que el conocimiento espiritual no es revelado por una persona llamada el Espíritu Santo. Es revelado por Dios y llega a nosotros hoy por medio del Espíritu, el cual se recibe únicamente como don de Dios por su misericordia y gracia. Dios es el revelador. El Espíritu Santo es el instrumento por el cual podemos comprender aquello que solamente Dios revela. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Versículo 11. Si el Espíritu fuera la tercera persona de la Trinidad, entonces el Espíritu en el hombre sería también otro hombre. Una vaca, una oveja o un perro no sabe las cosas que sabe el hombre, y el hombre tampoco podría saberlas si no fuera por el espíritu humano que lleva dentro. Por ejemplo, el conocimiento de la química, la física, la ciencia y la tecnología. De igual manera, el hombre natural con este espíritu está limitado. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es sólo cuando entra el Espíritu Santo y se une con el espíritu humano que el hombre puede realmente comprender lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 14. Las personas de más alto nivel educativo miran todo por el lente de la teoría de la evolución. La evolución se ocupa solamente del desarrollo y la vida material. No conoce ni enseña nada acerca de la vida espiritual y sus problemas, aunque todos los males del mundo son de índole espiritual. Por eso es que los más eruditos suelen ser los más ignorantes. Se limitan al conocimiento de lo material y del bien a la manera egocéntrica. Para ellos el conocimiento de Dios y de las cosas de Dios son necedad. Por algo Dios dice: la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. 1 Corintios 3:19. Ahora volvamos a Adán, el primer hombre. Recordemos el propósito que tuvo Dios al crear al hombre. 1. Establecer el gobierno de Dios en la tierra y mediante la regulación de la vida humana por ese gobierno. A. Terminar la creación física de la tierra que los ángeles habían asolado. Y B. Simultáneamente completar la creación del hombre desarrollando en él el carácter espiritual justo. Y 2. Establecer el reino de Dios y hacer realidad el increíble potencial humano de terminar la creación del vasto universo. Este propósito excelso exigía: 1. Que el hombre rechazara el camino de Satanás y acogiera el camino del amor de Dios basado en la ley espiritual divina. Y 2. Que el hombre fuese hecho primero de materia para que, si se dejara arrastrar por el camino satánico del obtener, pudiera cambiar y convertirse al camino divino del amor. Si rehusara cambiar, su vida se borraría como si la persona nunca hubiese existido. No habría sufrimiento interminable. Los seres espirituales no podían cambiar una vez que su creación estuviera terminada, como sucedió con la tercera parte de los ángeles convertidos en carácter maligno. Una vez terminada la creación del espíritu, éste permanece constante y eterno. No está sujeta a cambio. Por el contrario, la materia física sí cambia constantemente. Mediante el plan maestro de Dios para su creación espiritual, el cual describiremos más adelante,
Dios y el Verbo habían dispuesto que el Verbo se despojaría de su gloria suprema y que a su debido tiempo tomaría la semejanza de carne humana como Jesucristo, haciendo posible la fase espiritual de la creación del hombre, la reproducción de Dios. Es un plan maestro para la obra maestra de la creación. Cuán grande es nuestro Dios, su mente, su propósito, su planificación y su diseño, así como su creación, desde un insecto o microbio, diminuto hasta el sol más gigantesco que hace parecer el nuestro como un astro insignificante. Y el increíble potencial humano es que el Dios grande y majestuoso se está reproduciendo en el hombre, que el hombre puede nacer dentro de la familia de Dios. El primer ser humano, Adán, fue creado con el potencial de hacerse apto para reemplazar a Satanás, antiguamente Lucero, en el trono de la tierra y restablecer el gobierno de Dios. Pero Adán tendría que resistir y rechazar el camino satánico del obtener, que fue la base del gobierno malévolo de Satanás. Tendría que escoger el camino de Dios y su ley, el camino del amor, del dar, que es la base del gobierno divino. El Hacedor habló primero con Adán y Eva, enseñándoles acerca de su gobierno y su ley espiritual. El capítulo 2 del Génesis nos presenta solamente un resumen muy conciso de estas instrucciones. Dios no permitió que Satanás tuviera contacto con ellos hasta después de que recibieron estas enseñanzas. En el espléndido huerto del Edén donde Dios los colocó, había 2 árboles simbólicos muy especiales. La gente oye hablar muy poco de estos árboles y de su enorme importancia, excepto por aquello de la manzana de Adán. Lo más probable es que el árbol prohibido ni siquiera fuese un manzano. El verdadero significado de estos árboles simbólicos explica el fundamento mismo del mundo. En ellos está la respuesta al gran misterio de nuestros días. Hoy vivimos en un mundo de adelantos asombrosos y al mismo tiempo de males deplorables. La pregunta que desconcierta al hombre hoy es: ¿por qué las mentes que pudieron ir a la luna y volver, que pueden trasplantar corazones, producir computadoras y otras maravillas tecnológicas, no son capaces de resolver sus propios problemas? ¿Por qué no hay paz en la tierra? No podremos entender el misterio de las condiciones y los acontecimientos mundiales si no nos remontamos a la fundación del mundo para saber qué curso ha seguido desde su origen hasta el palpitante y confuso presente. El mundo comenzó en la época de estos 2 árboles. La educación religiosa errada de nuestros días tiene muy poco que decir sobre el árbol de la vida y casi nada sobre el árbol prohibido. Pero veamos. Dios había creado un hombre del polvo de la tierra. Ahora bien, Dios crea en etapas duales. El hombre no estaba físicamente completo. Dios quería que se multiplicara y llenara la tierra, pero el hombre no podía hacerlo porque físicamente estaba incompleto. Por lo tanto, Dios lo hizo caer en un sueño profundo, anestesia, y realizó una operación quirúrgica. Le sacó una costilla e hizo de ella una mujer. Los 2 formaron una familia. Ahora sí estaba completa la creación física del hombre. La pareja podía reproducirse según su especie. Pero el hombre que Dios había creado era mortal. Su existencia era temporal. Era algo fisioquímico, que se mantenía solo por la circulación de la sangre oxigenada con el aliento de vida y activada por el alimento y el agua de la tierra. El hombre no tenía vida inherente, pero sí tenía un espíritu humano, que unido al Espíritu de Dios permitiría que fuese engendrada en él la vida eterna. Dios ofreció a Adán la vida inmortal por medio del árbol simbólico de la vida. Dios no le rogó ni le obligó a que la aceptara. Simplemente la puso a su disposición. Adán estaba autorizado para comer de todos los árboles del huerto excepto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si Adán hubiese tomado el árbol de la vida, ¿qué habría sucedido entonces? Usted probablemente nunca ha oído la respuesta a esta pregunta. Aquel árbol simbólico se está ofreciendo hoy a los que Dios llama para que vengan a Jesucristo. Hay una diferencia entre Adán y el cristiano llamado por Dios.
Adán no había pecado, y si escogía el árbol de vida no tendría necesidad de arrepentirse. Por lo demás, el cristiano arrepentido, creyente y engendrado por el Espíritu está en la misma situación en que habría estado Adán si hubiera tomado el árbol de la vida. Adán habría recibido el Espíritu Santo del Dios inmortal, y ese Espíritu se habría unido con el suyo. Como Adán tenía que escoger, habría rechazado el camino de Satanás al tomar el árbol de la vida. Volvamos a la pregunta. ¿Qué habría sucedido si Adán hubiera comido del árbol de la vida? Habría recibido el Espíritu Santo de Dios y éste se habría unido con su espíritu humano. El hombre no estaba completo mental ni espiritualmente hasta que recibiera el Espíritu de Dios. Este Espíritu lo habría unido mental y espiritualmente con su Hacedor. Entonces habría sido engendrado como hijo de Dios, lo mismo que el cristiano de hoy convertido y engendrado por el Espíritu. Habría recibido, pues, el Espíritu Santo de Dios, el cual se habría unido con su espíritu humano engendrándolo como hijo de Dios, impartiéndole las arras de la vida inmortal y uniéndolo con Dios. Sería como el cristiano de hoy engendrado por el Espíritu, de quien se dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. La mente de Dios está en nosotros, Filipenses 2:5, y del mismo modo la mente de Dios habría estado en Adán. Pero no sucedió así, sino que la mente y la actitud de Satanás entraron en él y empezaron a obrar en él, de la misma manera como lo han hecho en todos sus hijos que han poblado la tierra desde entonces. Leemos en Efesios 2:2 que Satanás, como príncipe de la potestad del aire, actúa realmente dentro de los seres humanos. En este punto debemos aclarar algo que podría prestarse a equivocaciones. Eva fue engañada por Satanás, pero Adán no. Primera de Timoteo 2:13-14. Adán desobedeció a Dios y pecó deliberadamente. Pero aunque no obró bajo engaño en este primer incidente de tentación, su desobediencia deliberada del mandato explícito de Dios lo aisló de Dios. Produjo en él un estado de perversión mental y abrió su mente a los engaños de Satanás. Desde ese momento Adán y sus descendientes estuvieron objetos a la influencia de Satanás. Satanás empezó a obrar en la mente de Adán como habría obrado Dios en el hombre si el hombre hubiera escogido el árbol de la vida. Desde ese momento Adán estuvo espiritualmente secuestrado por Satanás, quien ha mantenido cautiva toda la familia humana desde entonces. Dios le habría revelado a Adán su camino de vida, o sea, su ley espiritual. Esa ley es el camino del amor generoso y altruista, el amor de Dios, derramado en nuestros corazones humanos por el Espíritu Santo, Romanos 5:5. El amor natural y carnal del hombre no puede cumplir la santa ley de Dios. Así como el embrión humano engendrado por sus padres luego tiene que cumplir un proceso de gestación y desarrollo antes de nacer, otro tanto sucede con el cristiano guiado por el Espíritu, y lo mismo habría sucedido con Adán. Adán habría tenido un contacto directo con Dios. Suelo compararlo con el cordón umbilical que une al recién nacido con su madre. Durante la gestación el niño recibe su vida humana y alimento físico de la madre. De manera análoga, la vida espiritual de Dios se le imparte al cristiano por medio del Espíritu Santo. Y el conocimiento espiritual se le imparte por medio de este Espíritu que mora en el hombre. 1 Corintios 2:10. Dios imparte la comprensión cabal de su ley y su camino de vida mediante el Espíritu Santo. Ahora bien, la ley de Dios requiere acción y cumplimiento, y el amor es el cumplimiento de la ley divina, Romanos 13:10. Esta ley solamente se puede cumplir mediante el amor de Dios que proviene de él, Romanos 5:5. Adán, pues, habría recibido el conocimiento espiritual profundo que es necesario para seguir el camino de vida de Dios. También habría recibido el amor divino, único que puede cumplir aquella ley perfecta del amor y ponerla en acción. Mediante el Espíritu Divino, Adán también habría recibido la fe de Dios. Habría recibido conocimiento y ayuda de su Hacedor. Habría dependido de Dios para que Él interviniera en los asuntos fuera del control del hombre. En tales asuntos Dios hace por nosotros de manera sobrenatural lo que nosotros no podemos hacer.
En otras palabras, Dios pelea nuestras batallas. Adán escogió un conocimiento diferente. Tomando para sí la prerrogativa divina, determinó él mismo lo que es el bien y lo que es el mal. Resolvió depender enteramente de él mismo, tanto para el conocimiento como para el poder de obrar bien o mal. Rechazó la confianza de Dios optando por la autoconfianza. La única justicia que podría adquirir sería la autojusticia, que para Dios es como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Adán y Eva, pues tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal, tomaron este fruto. Tomar este fruto era arrogarse la facultad de saber lo que es bueno y lo que es malo, de decidir lo que es correcto y lo que es pecado. Esto significaba naturalmente rechazar la ley de Dios, ya que ésta definía para ellos qué era bueno y qué era malo. El glorioso arcángel Lucero, tal como Dios lo había creado originalmente, fue la manifestación suprema del poder creativo de Dios en un ser espiritual. Pocos se dan cuenta del enorme poderío que tiene Satanás, poderío que ahora se ha convertido en astucia y engaño. Parece que Adán lo subestimó del todo. El astuto Satanás indujo a Adán a desobedecer por medio de su esposa Eva. No dijo, escoge mi camino, sino que apareció como una serpiente sutil que la engañó hábilmente. Sembró la duda en su mente y haciéndola dudar que Dios fuese veraz. Y le sembró también resentimiento, haciéndole sentir que Dios había sido egoísta e injusto con ella. Sutilmente le inyectó vanidad mental. La llevó por el camino errado, haciéndole pensar que tomar del fruto prohibido era lo bueno y correcto. Adán no fue engañado, pero siguió el ejemplo de su esposa. Junto con ella se arrogó la facultad de determinar lo que está bien y lo que está mal. Así desconfió de lo que su hacedor le había dicho. No le creyó. Lo rechazó como su salvador y gobernante. Rechazó a Dios como la fuente del conocimiento básico revelado. Creyó en el camino de Satanás y lo siguió. Cuando Dios echó al hombre fuera del huerto de Edén e impidió que entrara de nuevo para que no recibiera la vida eterna en pecado, Génesis 3:22-24, el Creador estaba pronunciando una sentencia. Estaba diciendo, en otras palabras, ustedes han tomado la decisión por sí mismos y por el mundo que saldrá de ustedes. Me han rechazado como fuente básica del conocimiento. Han rechazado mi poder, que por medio de mi espíritu les habría permitido seguir el camino correcto. Se han rebelado contra mi mandamiento y mi gobierno. Han escogido el camino del obtener y quitar, que es de Satanás. Por lo tanto, los condeno a ustedes y al mundo, que engendrarán a 6,000 años de aislamiento de mí y de mi espíritu, excepto por los poquísimos que llamaré especialmente. Esos pocos serán llamados para un servicio especial, en la preparación para el reino de Dios. Tendrán que hacer lo que ustedes no hicieron: rechazar, resistir y vencer a Satanás y sus caminos, y seguir los caminos de mi ley espiritual. Por lo tanto, Adán y su progenie que formará el mundo, vayan y produzcan su propio caudal de conocimientos. Decidan por ustedes mismos lo que es bueno y lo que es malo. Produzcan sus propios sistemas educativos y medios de difundir su conocimiento, desorientados por su Dios, Satanás. Formen sus propios conceptos de lo que es Dios, sus propias religiones, sus propios gobiernos, sus propios estilos de vida y estructuras sociales y gubernamentales. En todo esto, Satanás engañará al mundo con su actitud de egocentrismo, con vanidad, lascivia, codicia, celos y envidia, competencia, conflicto, violencia y guerra, rebelión contra mí y contra mi ley del amor. Cuando el mundo de sus descendientes haya escrito la lección en 6,000 años de sufrimiento, angustia, frustración, derrota y muerte, cuando el mundo que de ustedes surja haya tenido que confesar la inutilidad del camino de vida que ha escogido, entonces intervendré de manera sobrenatural. Con mi poder divino tomaré las riendas del gobierno del mundo.
Mediante la reeducación produciré un mundo de felicidad y paz. Y cuando los hombres se arrepientan, les ofreceré a todos la salvación eterna. Luego de 1000 años de aquel mundo feliz del futuro, haré resucitar a la vida mortal a todos aquellos que hayan muerto sin mi llamamiento a lo largo de esos 6000 años. Entonces vendrá el juicio para ellos, y al arrepentirse y tener fe les ofreceré la vida eterna. Durante esos 6000 años en que yo mismo los alejaré de mí, no dictaré una sentencia eterna sobre ellos. Sin embargo, lo que siembren en su vida, eso mismo segarán. Ahora bien, cuando yo les ofrezca la vida eterna, no estará allí Satanás para obstaculizarlos y engañarlos. No tendrán que vencerlo. Los pocos llamados en esos 6000 años sí tendrán que rechazar y resistir las influencias de Satanás y vencerlo. Quienes venzan se sentarán conmigo en mi trono y tendrán poder para gobernar a todas las naciones bajo mi reinado supremo. ¿Cuál es el significado que se deriva de todo esto? Adán, el primer hombre, rechazó el conocimiento de Dios y la dependencia en él. Prefirió confiar en su propio conocimiento y su propia capacidad. El mundo moderno desarrollado a partir de Adán confía enteramente en el hombre. La psicología que se enseña es la confianza en sí mismo. Confíen en los poderes internos e innatos del hombre, enseñan. La mayoría de las universidades reflejan un ambiente de profesionalismo autosuficiente y de vanidad. El estudiante universitario llega a considerarse como un profesional en cierne, o sea, como alguien superior a quienes no tienen su propio o su tipo de educación. Imbuido del concepto básico de la evolución, se siente muy por encima de los que creen en Dios y en el Señor Jesucristo, y los mira con desprecio. Cuando Adán tomó su fatal decisión, Dios le cerró el acceso al árbol de la vida, Génesis 3:22 al 24, a él y a sus descendientes por 6000 años. La única excepción fueron los profetas escogidos para escribir la Biblia, al igual que la iglesia llamada por Jesucristo a salir de este mundo. Jesús dijo claramente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. Entonces Dios, desde la fundación del mundo, dispuso un plan maestro de 7000 años para el cumplimiento de su propósito. Fue Satanás quien engañó a Eva. Luego Adán pecó deliberadamente tomando del fruto prohibido. Desde entonces todo el mundo ha estado bajo engaño. Apocalipsis 12:9. Hagamos aquí una pausa momentánea. Comprendamos que esta fue la fundación del mundo que hoy habitamos. En ese momento Satanás debió contemplar su obra con satisfacción perversa. Debió pensar que había derrotado a Dios, que Dios no había podido quitarlo del trono de la tierra por medio de Adán. Pero Dios dice que su consejo permanece. El plan de 7000 años de Dios hará realidad los designios divinos con gloria excelsa y arrolladora. Entendamos este punto, que ha sido un misterio para el mundo. Cuando Dios vedó el acceso al árbol de la vida, vedó la redención y la salvación de la humanidad por 6000 años, hasta que Jesucristo, el segundo Adán, regresara a la tierra, con gloria y poder supremos para destituir a Satanás de su trono y gobernar a todas las naciones. Adán había tenido la oportunidad de elegir el gobierno de Dios, restablecerlo en la tierra y reemplazar a Satanás en el trono. Como fracasó, la humanidad en general no puede tener acceso a la salvación hasta que Jesucristo, el segundo Adán, haya hecho lo que el primer Adán no quiso, o no hizo, quitar a Satanás, ocupar el trono de la tierra y restablecer el gobierno de Dios en ella. El momento en que el árbol de la vida fue vedado para la familia humana señala el comienzo de nuestro mundo actual, que aún está bajo el gobierno invisible de Satanás. Entonces, ¿cómo lograría Dios su propósito? En la fundación del mundo, Dios decidió que el Verbo nacería en la tierra como el Cordero del sacrificio, que redimiría al hombre del dominio de Satanás, el secuestrador. Apocalipsis 13:8. Ahora bien, ¿cómo podría Dios cumplir su designio de reproducirse por medio de los seres humanos que nacerían en los 6000 años siguientes?
En esa fundación del mundo de Satanás también se decretó que todos los hombres morirían una vez, y luego mediante una resurrección vendrían al juicio. Hebreos 9:27. Mientras tanto, la humanidad en general no estaría sujeta a juicio, no sería condenada ni salvada. En ese momento se decidió que así como en Adán todos los seres humanos han de morir, también en Cristo todos volverían a la vida mediante una resurrección a juicio. 1 Corintios 15:22. Esta misma resurrección de todos los que murieron en Adán ha sido un misterio para el mundo engañado por Satanás. Aún hoy la cristiandad tradicional celebra la resurrección de Jesús en el Domingo de Resurrección, fiesta de origen pagano. Pero nada dice acerca de la futura resurrección de los miles de millones que han muerto en Adán. Esta resurrección se explicará más tarde. Mientras tanto, Cristo vendría para llevar los pecados de la humanidad sobre sí y para fundar la Iglesia de Dios. El propósito y la función de la Iglesia se describirían en el capítulo 6 de este libro. Detengámonos aquí un momento. Comprendamos lo que el mundo no ha podido ver porque se dejó cegar por Satanás. Comprendamos lo que el cristianismo tradicional engañado no ha entendido. Esto es importantísimo. El mundo cristiano tradicional ha caído en el engaño de creer enseñanzas supuestamente cristianas acerca de la inmortalidad del alma. Piensa que si profesamos a Jesús iremos al cielo al morir y allí disfrutaremos del ocio eterno, libres de toda responsabilidad, descansando en el sosiego y el éxtasis de una existencia muelle y holgazana. En cambio, los que no aceptan a Jesús irán al infierno, un lugar de fuego que arde sin parar, y donde los condenados gritan y claman en un paroxismo de aflicción y sufrimiento indescriptibles que jamás terminarán. La enseñanza tradicional es que el hombre es un alma inmortal y que ya tiene vida eterna. Se niega lo dicho en Romanos 6:23, que la pena del pecado es la muerte y que el hombre recibe la vida eterna solo como un don de Dios. La enseñanza tradicional cristiana podría asemejarse a un viaje en tren, de ida únicamente. Este es nuestro viaje por la vida. Al final de la línea se acciona un conmutador que nos envía directamente a un infierno ardiente de horrendos sufrimientos. Pero si en algún momento del viaje hemos profesado y aceptado a Cristo, el conmutador al final de la línea se accionará para el otro lado, y al llegar al punto final nos disparará directamente al cielo. El concepto cristiano equivocado ha sido que Dios creó al primer hombre como un ser inmortal perfecto, pero que en un momento de descuido Satanás logró entrar y echó a perder la maravillosa obra de Dios. La salvación sería el esfuerzo de Dios por reparar el daño y por devolverle al hombre su condición original, haciéndolo tan bueno como cuando Dios lo creó. En una doctrina tras otra han creído y enseñado cosas diametralmente opuestas a las enseñanzas de la Biblia. Han enseñado la primera mentira de Satanás, que el hombre es un alma inmortal. Si nos detenemos a reflexionar, este concepto significaría que las madres salvas que han muerto y están en el cielo son conscientes de la suerte de sus hijos perdidos que claman y gimen sumidos en el dolor indescriptible del fuego infernal. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué dice la palabra sagrada de Dios? ¿Saben los muertos lo que están haciendo los vivos? Mi esposa me relató cómo a los 12 años de edad perdió a su madre y pensó que ella estaba en el cielo observando todo lo que la niña hacía. Las Escrituras revelan claramente que cuando uno muere está muerto. Según la Biblia, los muertos no oyen nada, no ven nada, no piensan ni saben nada. Los muertos no tienen conciencia alguna, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Eclesiastés 9, 5 y 6. El mensaje de la Biblia es claro al respecto. La muerte es muerte sin lugar a dudas. El apóstol Pablo escribió, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. La muerte es por definición ausencia de vida, no es simplemente la separación de Dios. Las Sagradas Escrituras nos dicen que aprovechemos la vida ahora mientras tenemos la oportunidad.
Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9:10. No podría ser más claro, y los que insisten en aferrarse a la idea de irse flotando al cielo después de la muerte si han sido buenos, o de hundirse en el infierno si han sido malos, harían bien en escuchar las palabras del apóstol Pablo. Si alguna vez alguien mereció ir al cielo, ese alguien sería un individuo conforme al corazón de Dios. David lo fue. Hechos 13:22. Sin embargo, Pedro dijo, inspirado por Dios, que David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Hechos 2:29. Y más aún, David no subió a los cielos, versículo 34. Jesús mismo dijo que nadie subió al cielo donde está el trono de Dios, Juan 3:13. Pero en esta vida hay algo más que el presente. El gran Dios puso a los hombres en la tierra con un propósito maravilloso y eterno que las religiones ideadas por los seres humanos no han podido entender. Estamos en la tierra por una razón maravillosa. Tiene que ver con la razón por la cual somos mortales y sufrimos todas las emociones y problemas por una parte y por otra experimentamos las cosas agradables de la vida. Aunque al morir estamos muertos, no seguiremos muertos para siempre. Los muertos vivirán de nuevo. Leamos lo que dijo Jesús. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de juicio. Traducción correcta. Juan 5:28-29. Todos rendiremos cuenta por lo que hemos hecho en esta vida. Todo ser humano que haya vivido será resucitado y tendrá que responder por sus actos. Hemos explicado ya que el espíritu en el hombre por sí mismo no ve, no oye ni piensa. El cerebro ve por medio del ojo, oye por medio del oído y piensa facultado para ello por el espíritu humano. Al morir el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, Eclesiastés 12:7. El espíritu es el depositario de la memoria y del carácter. Es como un molde que conserva aún la forma humana del muerto para que en la resurrección a juicio recupere el mismo aspecto físico que tuvo en esta vida, así como el carácter que desarrolló y recuerde todo lo que tuvo en la memoria. Pero mientras tanto, mientras dure la muerte no hay conciencia, nada saben. Eclesiastés 9:5. La enseñanza falsa más universal acogida por casi todas las iglesias que se dicen cristianas, excepción hecha de la única y original Iglesia de Dios, es que todos están automáticamente perdidos, a menos que profesen a Jesucristo como su Salvador y que hoy es el único día de salvación. Pero la verdad es que los seres aislados de Dios todavía no están siendo juzgados. Pocos entienden el plan maestro de Dios. La sorpresa del lector al conocer la verdad revelada en este libro no puede ser tan grande como la que sintió el autor hace más de 58 años. El mundo entero ha sido engañado, tal como la Biblia la profetizó. La persona engañada no se da cuenta del engaño. No subestimemos a Satanás. Mirando los males que se multiplican en el mundo hoy, bien podría pensarse que el hombre se ha aislado de Dios. Pero el hecho es que fue Dios quien aisló al hombre de sí. ¿Por qué? ¿Sería Dios injusto? Todo lo contrario. Aclaremos este punto. Cuando Adán optó por tomar del árbol prohibido, se aisló y aisló a su futura familia del contacto con Dios. Además, como todos los seres humanos nacidos de Adán han pecado, cada uno se aisló a sí mismo de Dios. Isaías 59:1 y 2. El miembro de la familia de Dios que habló con Adán fue el Verbo, logos en griego, el que más tarde nació como Jesucristo. Adán no tenía contacto con Dios el Padre. Cuando el Verbo quitó el acceso al árbol de la vida, toda la humanidad quedó aislada de Dios el Padre, hasta el retorno de Jesucristo a la tierra con poder y gloria supremos para quitar a Satanás del trono de la tierra y restablecer el gobierno de Dios. Mientras tanto, Cristo, el segundo Adán, vino por primera vez para revelar la existencia del Padre, Lucas 10:22.
Hasta entonces el mundo no tenía conocimiento de la existencia del Padre. Esta es una razón por la cual la religión judía consideraba que Dios constaba de una sola persona. Es la razón por la cual los teólogos perdieron, o mejor dicho, nunca tuvieron el conocimiento de que Dios es una familia, dentro de la cual podemos nacer. Esto también explica por qué al leer en el Nuevo Testamento que Dios es el Padre y que Jesús también es Dios, salieron con la teoría errada de que el Espíritu Santo es la tercera persona de una Trinidad. De esta manera blasfeman contra el Espíritu Santo y limitan a Dios. Además, borran el conocimiento de que los seres humanos convertidos pueden ser miembros de la familia de Dios. Así, Satanás ha cegado a la cristiandad ocultándole la verdad y el propósito del verdadero Evangelio de Jesucristo. El mundo ha pasado por alto una verdad importantísima: la resurrección. Celebra una Pascua florida pagana en que reconoce que Jesucristo resucitó de la muerte. Mas pasa por alto lo que la Biblia enseña claramente, que todos los seres humanos resucitarán de la muerte, cada uno en su debido orden, en 3 resurrecciones diferentes. La única esperanza que la Santa Biblia ofrece a la humanidad de esta tierra moribunda es la esperanza de una resurrección de la muerte. Es una esperanza segura y positiva. Todo esto se explicará detalladamente en los siguientes capítulos. Es una verdadera tragedia que el mundo entero, tal como lo dice Apocalipsis 12:9, haya sido engañado y cegado por Satanás el diablo, quien aún ocupa el trono de la tierra. La verdad es asombrosa y está revelada claramente en la Biblia. No deje de consultarla cuidadosamente al leer este libro. Pensemos. Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén, puso allí ángeles que impidieran su reingreso. Supongamos que el Eterno hubiese dejado abierta la puerta del Edén. El hombre ya había tomado del árbol prohibido y había elegido el pecado. Ahora, ¿qué sucedería? La humanidad pecadora seguramente regresaría a tomar el árbol de la vida. El hombre sin arrepentimiento y sin fe en Dios y en Cristo se habría apoderado de la vida eterna. Reflexionemos sobre esto. Si Dios hubiera permitido tal cosa, sería muy injusto. El hombre, con todos sus pecados, y estos suelen aumentar cuando se les da cabida, se habría hecho inmortal. Habría vivido para siempre sufriendo el dolor mental, físico y espiritual que el pecado acarrea. El hombre no parece comprender que es esclavo del pecado. El pecado lo ha aislado de Dios el Padre. Pocos entienden que la muerte de Cristo no nos salva, sino que nos reconcilia con Dios el Padre. Lo que nos salva es la vida de Cristo. Romanos 5:10. El hombre no comprende que lo único que lo puede librar de esa pena es el arrepentimiento verdadero, el abandono del pecado y la fe viviente en Jesucristo. El pecado esclaviza, castiga, trae dolor, remordimiento, angustia, inflige dolor físico y mental, y enfermedad, trae frustración y desesperación. Lo más cruel e injusto que Dios hubiera podido hacer cuando Adán y Eva tomaron del fruto prohibido hubiera sido dejarles abierta la vía al huerto con libre acceso al árbol de la vida, símbolo del don de la vida eterna. Entonces, ¿qué hizo Dios? Expulsó al hombre y la mujer y les impidió el reingreso. Sin embargo, hizo posible que toda la familia humana recibiera la salvación y la vida eterna, de dicha y felicidad. Pero en su gran sabiduría impuso condiciones y dispuso cada cosa a su debido tiempo. Durante los primeros 6,000 años que ya están por cumplirse quedarían aislados todos menos unos cuantos seres predestinados. Sobre este punto la cristiandad tradicional ha estado enteramente engañada. He aquí una verdad importantísima. Satanás, sentado en el trono de la tierra, pretendió matar a Jesús en su infancia. Luego quiso tentarlo para descalificarlo antes de que empezara su ministerio, Mateo 4. Satanás causó el martirio de la mayoría de los apóstoles. Causó la persecución intensa contra la Iglesia. Hizo surgir una controversia violenta en los primeros meses y años de la Iglesia. Una disputa acerca de si el evangelio que se proclamaría sería el evangelio de Cristo o un evangelio del hombre acerca de Cristo. Satanás logró la victoria de esto último,
y en menos de 20 años estaba difundiendo y proclamando un evangelio falso y errado acerca de Jesucristo. Fueron muy pocos y perseguidos los que se mantuvieron fieles en la pequeña pero verdadera iglesia de Dios. Esos cristianos engañados enseñaron y siguen enseñando que este es el único día de salvación y que la salvación falsa, que consiste en simplemente aceptar a Cristo sin que haya arrepentimiento del pecado y obediencia a la ley divina, basta para enviar a la persona al cielo al morir. Satanás ha cegado la mente de la cristiandad tradicional, haciéndole ignorar el hecho de que Dios cerró el acceso al árbol de la vida hasta que el Jesucristo glorificado venga con poder supremo a restaurar el gobierno de Dios en toda la tierra. Se ha decretado, repetimos, que los humanos mueran una vez y después de la muerte vendrá la resurrección a juicio. Hebreos 9:27. Actualmente el mundo de Adán no está siendo juzgado, aunque en el juicio final todos tendrán que responder por sus pecados. Mientras tanto, Dios ha hecho ciertas excepciones con un propósito definido. Envió profetas para que fuesen parte del fundamento de la iglesia. Jesús llamó a sus discípulos para que salieran de este mundo y aprendieran a enseñar a los demás, para que en el futuro milenio del reino de Dios puedan gobernar y enseñar bajo el Rey de Reyes, Jesucristo, cuando el árbol de la vida sea accesible a toda carne. La iglesia fue llamada a fin de capacitarse como gobernantes y maestros para el reino de Dios cuando se renueve el acceso al árbol de la vida. Mientras tanto, el Espíritu Santo le ha sido negado a todo el mundo, salvo a los profetas y los llamados de la verdadera iglesia. El profeta Joel predijo algo que sucederá después de terminados los 6,000 años del mundo de Satanás, que Dios derramará su Espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Mientras tanto, para que se cumpliese el designio de Dios, era necesario dar el Espíritu Santo a los profetas y personas llamadas especialmente para capacitarse como gobernantes y maestros bajo Cristo cuando el gobierno de Dios se restablezca en la tierra sobre todas las naciones. En su llamamiento a la iglesia, Jesús dijo claramente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. La iglesia constituye solo las primicias de la salvación. Esta verdad se explicará más detalladamente en el capítulo 6. Repasemos. Aproximadamente 4,000 años después de Adán, Dios envió a Jesucristo para que viviera una vida perfecta, venciera a Satanás y se mostrara apto para reemplazar a Satanás como gobernante en el trono de la tierra. Quienes logren, como Jesús, vencer a Satanás, a su propio ser y al pecado, es decir, los llamados, se sentarán con Cristo en su trono cuando Él venga a establecer el reino de Dios y a restaurar el gobierno de Dios que el antiguo lucero rechazó y dejó de administrar. Los poquísimos llamados, comenzando con el justo Abel, han tenido que hacer y seguirán haciendo hasta que Cristo regrese lo que Adán se negó a hacer: rechazar el camino de Satanás, quien se rebeló contra el gobierno de Dios. ¿Quién es el cristiano verdadero? Solo aquel que ha sido y está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Romanos 8, 9, 11 y 14. Y nadie puede recibir el Espíritu Santo, 1, hasta que se haya arrepentido de sus pecados, sus infracciones a la ley de Dios, y 2, hasta que tenga la fe absoluta en Jesucristo, hasta que confíe en Cristo, lo cual incluye creerle a Él. Esto es, creer lo que Él dice, creer su palabra, que es la Santa Biblia. Los llamados, después de arrepentirse verdaderamente y de creer en Jesucristo, se reconcilian con Dios el Padre y reciben el Espíritu Santo que los engendra como hijos de Dios. En este punto debemos aclarar otra pregunta. ¿Por qué era imposible que Caín, Abel y Set, los primeros hijos de Adán, se arrepintieran y con ese arrepentimiento recibieran el Espíritu y la vida de Dios? La ley de Dios no sería ley si no hubiese una pena por las infracciones. Adán pecó, todos sus hijos pecaron e incurrieron en la pena de muerte. Ni ellos ni nadie podrían estar libres de esa pena de la ley hasta que Cristo, su propio Hacedor, hubiese pagado la pena de muerte en su lugar. Por lo tanto, no podía haber salvación hasta la crucifixión de Jesucristo. Solamente la expiación de Jesús podía reconciliar a los hombres con Dios el Padre. Entonces,
¿Qué sucede con esas personas y con todas las demás que suman miles de millones? Hasta ahora, si no fueron llamadas y traídas por Dios, simplemente no han sido juzgadas. Esto no significa que no responderán por sus pecados. Sin duda responderán, pero su juicio vendrá en el futuro. El juicio ha comenzado con la verdadera iglesia de Dios, 1 de Pedro 4:17. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Juan 6:44. Nadie puede venir a Cristo de otra manera, pero la iglesia es apenas la primera cosecha. En el mundo engañado por Satanás muchos han venido a un Cristo falso que supuestamente abrogó los mandamientos de su Padre. Incluso adoran a Cristo, pero Él mismo dijo, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Marcos 7, 9 y 13. Millones de personas engañadas ignoran que han estado adorando a Cristo en vano. Han caído en el engaño de adorar a otro Jesús. Cuando Cristo regrese como Rey de reyes y Señor de señores, gobernará por 1000 años. Todos los que vivan desde su venida serán llamados. Después de esos 1000 años habrá un juicio delante del gran trono blanco, como se revela en Apocalipsis 20, 11 y 12. Todos los que hayan vivido desde los tiempos de Adán y que no fueron llamados por Dios, resucitarán en cuerpo humano mortal, como fueron antes de su muerte. Entonces darán cuenta de los pecados de su vida anterior. La pena por esos pecados es la muerte. Entonces se enterarán de que Jesucristo ya pagó esa pena en su lugar. Al arrepentirse y tener fe, recibirán el perdón y el Espíritu Santo de Dios, el cual engendrará en ellos la vida eterna. El grandioso plan maestro de Dios llamará a todos los seres humanos a recibir la salvación eterna, aunque no la recibirán hasta que se arrepientan realmente y acepten la verdad de Dios. Ahora bien, las resurrecciones ocurrirán en cierto orden cronológico, 1 Corintios 15, 22, 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego, este pasaje no menciona específicamente las otras dos resurrecciones reveladas en Apocalipsis 20, 11 al 13. Los llamados durante el milenio y los que participen en la resurrección y el juicio ante el gran trono blanco no tendrán que vencer a Satanás entonces. Cuán maravillosos son los designios de Dios, aunque ahora están ocultos para la mayor parte de la humanidad que sigue acarreándose sufrimientos. Como exclamó el apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. En el hombre Dios se está reproduciendo a sí mismo. La palabra para Dios en Génesis 1:1 es Elohim. Es un sustantivo como los sustantivos iglesia, familia o grupo. Dios dijo hagamos, no dijo haré, al hombre a nuestra imagen. Versículo 26. Dios es en realidad una familia dentro de la cual literalmente nosotros podemos nacer. ¿Qué es pues el hombre? Es un ser viviente hecho del polvo de la tierra, es arcilla, y Dios es su alfarero, que modela y da forma a nuestro carácter, siempre y cuando respondamos a su llamamiento. Con nuestro consentimiento está infundiendo en nosotros su propio carácter perfecto, justo, santo, espiritual. ¿Por qué existe el hombre? Dios creó al hombre para desarrollar en nosotros lo que los ángeles pecadores no le dejaron desarrollar en ellos, su carácter perfecto. A su manera y a su debido tiempo, está desarrollándonos para convertirnos en dioses, a cada uno de nosotros, y para terminar la creación del universo inconcluso. Mas por ahora, seguimos viviendo en este mundo de engaño, regido por Satanás.